Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. Bueno, amigos convivientes, quiero decirles que bajo este mismo árbol donde ahora nos encontramos y en este mismo espacio, en este mismo rincón de jardín, hará unos 25 años estuvo aquí por última vez el poeta Fernando Paz Castillo. Precisamente para evocar su vida extraordinaria y evocar su obra de poeta y de prosista bastante fuera de lo común, hemos querido venir a este mismo sitio, quizás en busca de lo que él, la huella invisible que él pudo haber dejado en estos lugares. Con toda seguridad, hoy él anda por aquí cerca y nos va a acompañar en este programa. Pero este programa vamos a iniciarlo de una manera histórica, recordando que dentro de 4 años, en el año 2011, se cumplirá el segundo centenario de nuestra Declaración de Independencia. Esto nos hace recordar cuándo se cumplió el primer centenario de esta misma efeméride. Desde luego que fue en el año de 1911. ¿Y qué pudiéramos destacar de ese tiempo? ¿Qué pudiéramos recordar que nos sirviera de punto de partida para este programa? Primero, el país en 1911 estaba bajo una feroz dictadura, bajo un autócrata que se llamó, todos lo recordamos así, el general Juan Vicente Gómez. El general Gómez había llegado al poder 3 años antes, en 1908, sin disparar ni un tiro, porque simplemente aprovechó la ausencia de su compadre, presidente en ese momento de Venezuela, el general Cipriano Castro, para tomar su poder y sencillamente declararse pues, primer magistrado de este país. Estuvo 27 años acá, ¿no? Después de ese tiempo. Al principio, muchos escritores, jóvenes y no tan jóvenes, creyeron ver en él, en Gómez, una especie de nuevo acontecer para la vida venezolana. Se llenaron de esperanzas y creyeron que él iba a hacer un gobierno completamente distinto al que había hecho su antecesor, el general Cipriano Castro. Tanto es así que hasta algunos jóvenes ilusionados sintieron que era como si en ese momento se produjese un nuevo amanecer para la vida venezolana. Y un grupo de ellos, entre los cuales estaba Rómulo Gallegos, Julio Rosales y otros, fundaron una revista en 1909 llamada La Alborada. Algunos escritores de mente, por así decirlo, muy progresista, muy avanzada, como decir José Rafael Pocaterra, también se ilusionaron y colaboraron con el régimen hasta que se dieron cuenta, hacia 1912 precisamente, que habíamos salido de Guatemala para caer en Guatepeor, para decirlo con un dicho muy conocido y muy popular. Hacia el año 12 el gobierno de Gómez se había ido endureciendo y lo que aparecía al principio como una figura patriarcal, casi bondadosa, de un viejo campesino de los Andes, lleno de bondad y lleno de buena fe, de pronto asomó su verdadera cara y nos dimos cuenta, el país se dio cuenta, de que estábamos en los comienzos de una autocracia, de una dictadura. Precisamente alrededor de ese centenario, hacia el año de 1912, un grupo de pintores jóvenes y de poetas jóvenes, también en la compañía de otros intelectuales que ya no eran jóvenes, decidieron hacer una especie de revisión
de lo que Venezuela había ganado o perdido en esos 100 años. Ellos no podían ocuparse de un examen de la vida política porque eso no estaba permitido en ese tiempo, pero sí podían examinar qué había sucedido con la pintura y qué había sucedido con la literatura, particularmente con la poesía. Ellos querían saber, en definitiva, cuál era el balance que la vida independiente del país arrojaba en ese año de 1911-1912. Estos jóvenes pintores, también coincidieron con los jóvenes poetas en una especie de revisión crítica, en este caso de la poesía. ¿Qué encontraron los poetas que había en la poesía venezolana inmediatamente anterior a ellos, es decir, de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX? Bueno, encontraron que había demasiado servilismo al estilo y a los temas de ese gran poeta nicaragüense que fue Rubén Darío. Es decir, se imitaba demasiado a Rubén Darío en todo, por un lado. Y por otro lado, había surgido una corriente de realismo criollista, que algunos llamaban nativismo, que era muy falsa en sus planteamientos y en sus valores, y que tampoco los satisfacía a ellos. Entonces, los pintores que no estaban satisfechos con los resultados de su búsqueda, y los poetas que tampoco lo estaban, decidieron agruparse y fundaron en 1913, en septiembre de 1913, un grupo interesantísimo, yo diría que fundamental en la historia del pensamiento artístico venezolano, que se llamó el Círculo de Bellas Artes. En ese círculo se dieron cita, se conocieron o ya se conocían estos 5 poetas que son el núcleo fundamental de lo que luego se conocería como la generación de 1918. Ellos son Fernando Paz Castillo, Enrique Planchar, Luis Enrique Mármol, José Antonio Ramos Sucre y el último en mencionar es Andrés Eloy Blanco. 5 cifras, pues, que como todos ustedes lo saben, constituyen valores fundamentales de la lírica venezolana en el siglo XX. Bueno, de todo este grupo brillante de poetas que formaron esa generación de 1918, hemos elegido para nuestra conversación de hoy a Fernando Paz Castillo. Y lo hemos elegido por considerarlo, y no solamente yo, sino que este es un criterio ya establecido y asentado por la crítica y por la historia literaria, por ser Fernando Paz Castillo, precisamente, uno de los más elevados y cultos poetas de su tiempo, pero además, yo lo digo con conocimiento de causa, por haber sido uno de los seres más bondadosos, más puros, más extraordinariamente transparentes que uno puede haber conocido en este mundo de las letras. En relación con esta tesis de las 2 miradas, una primera mirada objetiva, pues que simplemente se limita al registro de las imágenes del mundo exterior. Y en relación con esa otra segunda mirada, que ya no es el registro del mundo de afuera, sino del mundo íntimo del poeta. Un mundo íntimo que ustedes desde ahora mismo pueden imaginar como muy rico, porque ahí está todo lo que está en el subconsciente del poeta, todos sus principios morales, sus principios estéticos, sus odios, sus amores. En fin, es un mundo muy complejo. Y con ese mundo tan diferente se combinan los hechos de afuera y forman eso que yo entiendo, bueno, no yo, muchos otros lo han pensado igual, una especie de universo interior. Vamos a poner ahora un pequeño ejemplo con un poema de Paz Castillo. La caída de una hoja, una de estas hojas cae de pronto porque se secó. Para nosotros, los seres comunes, pues una caída de una hoja no nos llama la atención, simplemente es un hecho común y corriente.
en el cual realmente no nos detenemos a pensar ni a reflexionar ni a nada, pues no tiene sentido. Es decir, para nosotros no tiene sentido. Es un registro puramente externo. Pero para un poeta que ha almacenado esa imagen en su interior, en su memoria, en su imaginación creadora, la caída de una hoja puede tener otro significado, un significado que llamaremos trascendente y que es hijo de una segunda mirada. El poeta ya no está describiendo puramente la caída física de la hoja, sino lo que ante su imaginación o ante su fantasía puede llegar a significar o a simbolizar ese hecho simple. El poeta Fernando Paz Castillo nació en Caracas el 11 de abril de 1893. Yo en otras partes he señalado que tuvo antecesores muy ilustres. Por ejemplo, una monja llamada Sor María Josefa de los Ángeles, que fue la primera poeta venezolana. Una poeta que escribía dentro de ese espíritu del misticismo de Santa Teresa de Jesús. Tuvo también guerreros que pelearon en la época de la independencia. Y tuvo educadores que fundaron colegios importantes en Caracas. Como que la familia Paz Castillo tiene historia en nuestro país desde el siglo XVIII o quizás desde antes. El poeta vivió en su niñez en una casa grande en Antímano, cuando Antímano desde luego era una parroquia foránea. En esa casa había un huerto y por ese huerto pasaba una pequeña corriente de agua en la que el poeta ponía a navegar unos barquitos de papel que él mismo fabricaba. Esos barquitos de papel, esa corriente de agua, aparecerán muchos años después en su poesía. También desde Antímano, él veía el Ávila, y corrijo aquí una palabra que dije mal en un programa anterior. Yo dije en esquerzo. El esquerzo, de luego, es un término de la música. Yo lo que quería decir es que veía el Ávila en escorzo, es decir, en una especie de perfil, en una especie de tres cuartos. La infancia de Paz Castillo tiene mucha presencia en su poesía. A los 7 años, o sea, en 1900, lo inscribieron en una escuelita privada. Aquellas maravillosas escuelitas que funcionaban en el corredor de algunas casas de familia y que recibían un pequeño grupo de muchachos. Esa escuelita a la que fue Paz Castillo pertenecía a la familia Brandt, y la familia Brandt tenía entre sus miembros a quien iba a ser un gran pintor, a Federico Brandt, a quien Paz Castillo, por cierto, encontró en el Círculo de Bellas Artes. Alrededor de 1900 y algo más, fue inscrito en el Colegio de los Padres Franceses. Este es un colegio que va a tener en la vida de Paz Castillo una influencia enorme, por varias razones. Primero, porque ahí la enseñanza se hacía en francés, porque lo que más se le transmitía a los jóvenes era la cultura francesa. Y evidentemente que tanto Fernando Paz Castillo como Enrique Planchart y quizá un poco Luis Enrique Mármol, ellos tres en primer término, fueron personas amantes de toda la tradición, de la inmensa y maravillosa tradición cultural de Francia, tanto en las letras como en las artes, como en el pensamiento filosófico. Eso lo capturó o lo captó don Fernando en el Colegio de los Padres Franceses. En 1910, cuando ya había terminado la educación media, Paz Castillo se inscribió en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho. Tenía obviamente el propósito de graduarse de abogado. Y estudió en 1911, en 1912, y en 1913 sucedió algo definitivo
para la vida de muchos, entre otros para la del propio Fernando Paz Castillo. ¿Qué sucedió en el año de 1913? Sucedió que el general Juan Vicente Gómez decidió clausurar la Universidad Central de Venezuela. Paz Castillo consigue un pequeño empleo en una fábrica de refrescos. Naturalmente que muchos de ustedes pensarán, como lo he pensado yo, o lo pensaba el propio poeta cuando alguna vez hablamos de eso, no le gustaba mucho este dato. Pensarán que ser contabilista en una fábrica de refrescos no era, por así decirlo, el destino más deseable para alguien que tenía no solamente la vocación, sino también la sensibilidad de un gran poeta. Pero no había opción. Y él se puso a trabajar en la fábrica de refrescos. Y ahí estuvo en Los Teques 4 años. Esos 4 años también son de gran importancia en la vida y en la obra de Paz Castillo. Cualquiera de ustedes que esté familiarizado con su poesía encontrará esos pinares de Los Teques, esos caminos que comenzaban en los cerros y terminaban en las estrellas, como propios del paisaje familiar de la capital mirandina. En Los Teques, a Fernando Paz Castillo le dio una fiebre tifoidea y estuvo, casi se puede decir, que en peligro de muerte. Logró, por fortuna, sobrevivir y de aquella experiencia que siguió a la fiebre tifoidea, Paz Castillo sacó el material espiritual de lo que fue su primer poemario, que se llamó Canciones del Convaleciente. Ese libro debió haber aparecido en 1918 junto con el de Enrique Planchart. A Paz Castillo le pareció aquel libro demasiado pesimista, porque en realidad reflejaba el estado de ánimo de un hombre que había estado al borde de la muerte, pero también de un joven que vivía oprimido por una dictadura feroz. Entonces, simplemente decidió destruirlo y lo incineró. En el año de 1918, Paz Castillo consigue un pequeño empleo de oficial en el Ministerio de Hacienda. En algunos versos que le escribió muchos años después, dice que el haber conseguido ese empleo se debió a que el ministro conocía algunos de sus versos y los admiraba. Desde luego, para ese momento Paz Castillo no había publicado un libro propiamente, pero sí poemas sueltos en revistas y periódicos. Lo cierto es que él estaba en el Ministerio de Hacienda entre 1918 y 1922, 4 años. En el año de 1922 es llamado como profesor por 2 excelentes educadores, los hermanos Roberto y Raimundo Martínez Centeno, que fue miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Pues bien, allí fue invitado don Fernando a dictar clases de literatura, de filosofía y de historia. Y ahí permaneció muchos años, dio clases hasta 1936. En 1936 murió, en 1935 murió el general Juan Vicente Gómez. Y en 1936 se inauguró un nuevo gobierno bajo la dirección de un personaje a quien yo admiro mucho, el general López Contreras. Habiendo cambiado la situación política, a Paz Castillo no le fue difícil aceptar un destino diplomático. Y en efecto, en el año de 1936 y hasta el año de 1959, bueno, un bojote de años, un montón de años, Paz Castillo estuvo al servicio exterior de Venezuela. Pero yo voy a referirme a 3 episodios que creo que sí son importantes destacar. El primero es el siguiente. ¿Cuál es el primer destino diplomático de don Fernando? Pues es España. En 1936 él llega a Barcelona en vísperas. Bueno, antes algo muy importante. Don Fernando tenía una novia con la cual no había podido casarse por falta de recursos económicos. Era doña Nico Monsalve Casado. Entonces, en cuanto don Fernando tuvo ese empleito, ese primer empleo, no le llamamos empleito, en la Cancillería, se casó con doña Nico inmediatamente y cuando se fue al servicio exterior, se fue con su esposa,
con su joven y flamante esposa, que por cierto fue su gran compañera durante toda una larga vida y lo sobrevivió. En fin, don Fernando llega a Barcelona, España, en 1936, poco antes de que estallara la guerra civil española. Y estuvo allí en España y pudo presenciar, por desgracia, episodios tremendos de aquella guerra fratricida, absolutamente cruel, que no respetaba la vida de nadie, ni de jóvenes, ni de viejos, ni de soldados. Una guerra que ocasionó en 3 años 1 millón de muertos. El siguiente destino de don Fernando es el Reino Unido. Y llega a Londres en el momento en que Londres está bajo los bombardeos de la aviación alemana, que todas las noches dejaban caer una lluvia de bombas sobre la capital británica. El momento en que toda la población de Londres, aterrorizada por aquella amenaza de muerte que venía del cielo, se iba hacia los subterráneos del metro a buscar refugio, ahí dormían. Don Fernando me cuenta que muchas veces él durmió con su esposa en uno de esos subterráneos. Bueno, de esa terrible experiencia también de la guerra, a don Fernando le quedaron unas imágenes que junto con las de España reunió en un libro que se llama Entre luces y sombras, publicado en 1945. Pero como le dije, él tuvo una larga vida diplomática y el tercer aspecto que quiero destacar es que él sirvió a Venezuela, al Estado venezolano, bajo diversos gobiernos, todos los cuales, óiganse bien, todos los cuales respetaron la honorabilidad y la categoría intelectual de Fernando Paz Castillo. Y él a su vez mantuvo siempre, frente a esos gobiernos, la posición de un hombre honesto, de un hombre decente, que representaba con todas sus cualidades de poeta, de hombre culto y de conocedor del mundo diplomático a nuestro país. Esa tercera mirada hacia ese mundo desconocido pues, por el hombre, que es el mundo metafísico, no puede darse sino a través de lo que, a falta de mejor palabra, yo diría iluminaciones. Iluminaciones, intuiciones, casi diría suposiciones de lo que puede haber o no haber allá. Suposiciones acerca de cuál es la voluntad divina por la cual esta hoja ha caído pesadamente. ¿Será por aquello que dice el dicho popular de que no se mueve ni una hoja sin la voluntad de Dios? Si es así, estaríamos entrando en un terreno religioso, en que poesía y religión se dan la mano, y si eso es así, estamos cayendo, o cayendo no, estamos entrando a uno de los territorios más extraordinarios, pero al mismo tiempo más difíciles de asir, como es la poesía mística. La mejor poesía de don Fernando Paz Castillo intenta esta tercera mirada. Él no se conforma de ningún modo con haber descrito los bombardeos de la aviación alemana o el pesar de un niño mutilado por la guerra en la conflagración civil española. Eso está en su poesía y eso es válido. Él no se conforma tampoco por describir las huellas que un paisaje ha dejado dentro de su alma. A partir de 1958, don Fernando se radica en Caracas, su ciudad natal, y aquí se va a quedar por lo que le resta de vida, que son 22 años. Y esos 22 años son el segmento vital de mayor fuerza creativa e intelectual de don Fernando. Cuando los seres humanos llegamos a esas alturas de los años, a veces nos ponemos deprimidos y, en una palabra, tiramos la toalla, pues nos entregamos. Don Fernando, todo lo contrario. Esos años fueron unos años de esplendor intelectual, de claridad en la mente para escribir una verdadera historia de la literatura venezolana, como son sus reflexiones de atardecer, pero también el momento en que recoge muchos de sus obras anteriores, tanto en prosa como en verso, en que colabora con frecuencia en los periódicos, porque
la pluma de don Fernando era altamente deseada y buscada por las mejores revistas y por los mejores periódicos de nuestro país. De modo pues que cuando llegamos al final de esta vida y la evocamos, quienes lo conocimos, es evidente que lo recordamos, primero como un hombre afable, cuyo trato era grato desde todo punto de vista, un gran conversador, un hombre exquisito en todas las formas de la expresión de su pensamiento, pero también un hombre bondadoso, un hombre bueno, un hombre a cuyo lado uno se sentía cómodo, porque aun cuando uno estaba al lado de un gigante de la inteligencia, don Fernando nunca hacía sentir esa especie de superioridad sobre nadie. Es pues, sin la menor duda, uno de los grandes valores venezolanos, no solamente en su prosa, que es muy valiosa, sino también en su poesía. Gracias una vez más, amigos convivientes, por este rato que hemos pasado juntos y que yo espero que continúe repitiéndose. Una brisa ligera estremece la fronda. Ruedan las hojas secas por la larga avenida. ¿A dónde van? ¿Quién sabe a dónde va la ronda de las hojas viajeras? Hay una que, impelida por voluntad secreta, cae, riza una onda que genera otra y otra sobre el agua dormida. Las demás, todas huyen por la avenida honda que se hunde en la tarde más allá de la vida. Luego arrecia la brisa, las levanta. Hay un vuelo, un tropel de hojas secas. Una sube, culmina y se mancha de sol y se pierde en el cielo. Y al faltarle la brisa, como un pájaro muerto, cae pesadamente. ¿Qué voluntad divina se ha llevado a esta tarde las hojas de mi huerto? ¿Qué voluntad divina se ha llevado esta tarde las hojas de mi huerto? Para esa pregunta no hay respuesta en el soneto de Fernando Paz Castillo. Valores con Oscar Zambrano Urdaneta.